Muy buenos días, saludo a todos los amigos, familia de la fe, hermanos que nos siguen a través de este medio con el amor y la paz del Señor. Bueno, estamos aquí para continuar con nuestro tema en este proceso de reconocernos como hijos de Dios, de identificarnos como hijos de Dios y de saber lo que esto implica en nuestras vidas, sabiendo que lastimosamente nosotros tenemos, todos los seres humanos, tenemos una naturaleza innata, ¿sí? hacia el mal, hacia lo indebido, hacia lo inapropiado, y una naturaleza que nos empuja tanto que a veces nos vence y nos esclaviza. Pero hemos venido viendo a lo largo de estos temas que venimos compartiendo, la necesidad de entregarnos a ese Dios creador de nuestras vidas, sabiendo que Él tiene planes y propósitos buenos, perfectos para cada uno de nosotros, sabiendo que lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es de que ese plan de Él se cumple en nosotros, eso nos haría a cada uno de nosotros personas exitosas, entendiendo que ese éxito obviamente no va a coincidir con los parámetros de éxito que propone el mundo, pero que en definitiva, mirando el resultado que ha tenido la sociedad a nivel mundial, nos damos cuenta que los supuestos éxitos, ¿sí? Personales, familiares, de los países, del mundo, etcétera, etcétera, con todos sus logros, sus alcances, etcétera, etcétera, a la postre no nos han traído lo más anhelado en este tiempo, que es paz, que es tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente nos guiamos por nuestro propio criterio, porque simplemente nos creemos autosuficientes, porque pensamos que nosotros podemos tener el control de todo, cuando a la postre nos damos cuenta que no podemos tener ni siquiera el control de nuestras propias vidas. Y digo esto como un contexto general de lo que hemos venido hablando. Y habíamos mencionado la semana anterior que es muy importante para que hayan cambios positivos en nuestras vidas. Es sumamente importante que nosotros podamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de ser, corregir las cosas, obviamente teniendo una sensatez, una sinceridad para poder manejarnos con honestidad y tener, digo, esa humildad de reconocer que estamos mal, que hemos procedido indebidamente, que nuestras decisiones no han sido lo más acertadas, las que sean, no todas, y poner empeño para cambiar. Pero esos cambios, para que sean definitivos, deben tener un cambio profundo desde la raíz. Y ese cambio profundo desde la raíz precisamente es un cambio de nuestra manera de pensar. Por eso es que habíamos mencionado la semana anterior que este tema se llama Nueva Mente, ¿sí? Nueva Vida, ¿sí? Para poder tener eso. Para culminar con lo que habíamos tomado como referencia en el libro de Efesios capítulo 4, en el que dice que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y yo le decía que es un sello de garantía que nosotros tenemos en nuestras vidas cuando ya hemos dejado de ser como las demás personas, como los otros gentiles, como lo llama la palabra, dice que hemos dejado de ser como ellos, con sus conductas, sus comportamientos, sus decisiones, su insensibilidad, ¿sí? Y que nosotros debemos tener un cambio de actitud. También nos dice en el mismo libro de Efesios que nosotros debemos despojarnos de ciertas emociones, de ciertas reacciones que tenemos. A ver, despojarnos de ciertas reacciones que nos generan ciertas emociones. Despojarnos de emociones no podemos porque somos personas emocionales, todos, ¿sí? Pero sí podemos despojarnos de ciertas actitudes que provocan esas reacciones. Y esas van encaminadas directamente a nuestro carácter, a nuestra manera de actuar, de proceder. Yo suelo decir esto y termina siendo una verdad, que nosotros tenemos dos caras, ¿sí? La que normalmente manifestamos, que es la imagen que quizás es la conocida por todo nuestro entorno social, y la otra cara es la que sale cuando estamos bajo la presión de las emociones, ¿sí? Ahí normalmente sale una actitud distinta. Por ejemplo, cuando estamos presionados por exceso de gozo, de alegría, de satisfacción. A veces tenemos comportamientos, a veces ocupamos vocabularios, a veces tenemos actitudes que no son comunes en nuestras vidas, pero que son nuestras porque las manifestamos. Y hay veces también que salen ciertas manifestaciones de nuestras vidas cuando estamos bajo presión
Digo de emociones extremas, ya sea mucha alegría, mucha satisfacción, mucha tristeza, mucho dolor, mucha ira, mucho descontento. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en la semana, el fin de semana pasado, en unos pocos minutos mientras miraba la televisión en un canal deportivo que pasaban el fútbol de otras latitudes, que una persona, un jugador, eh, anota un gol, ¿sí? Hace un gol y sale con su euforia, obviamente de felicidad, de alegría, y en su euforia sale corriendo, se dirige hasta el banderín del córner y patea fuertemente el banderín del córner, ¿sí? Este cae, se vuelve a levantar y lo vuelve a patear. Entonces uno dice, ¿será que esta persona normalmente cuando se emociona patea? A lo mejor no, esperemos que no, esperemos que no. Porque esa era una emoción provocada por la felicidad, por la alegría, por la satisfacción, ¿sí? Pero, sin embargo, lo hace. Entonces, a lo mejor, digo, en la vida es una persona tranquila, pacífica, moderada, meditada, inclusive sus palabras, de sus actitudes, pero cuando estamos sujetos a ciertas presiones de emociones extremas, actuamos de ese modo, ¿no es cierto? Hay personas, por ejemplo, que festejamos, hablando del mismo deporte, por tomar el ejemplo, festejamos un gol. Yo, cuando veo partidos de fútbol trascendentales, no es que veo todos, ni sigo siquiera una secuencia de algún campeonato, ni de mi propio país, ni de otros países, pero cuando me sugieren mis hijos que hay un partido importante en donde juegan varias de las estrellas del mundo, entonces sí me gusta ver, sí me gusta ver. No me apasiono por ninguno porque no soy hincha de ningún país, pero por ejemplo cuando veo los goles de mi selección, sí me emociono, ¿no? Y hace un gol y digo, bien, eso es todo, ¿no? Esa es mi manera de festejar. Pero me comentaba una persona que cuando están en el estadio, es decir, con la presión psicológica generalizada, el festejo es tan abrupto, es tan grotesco, ¿sí? Por su manifestación física, por su gesticulación, como por las palabras que menciona. Es decir, la alegría y satisfacción de ver que convierte un gol el equipo de mi preferencia lleva a decir malas palabras, a gritar y a desafiar y a sentirse paladines de defensores del equipo, ¿no? Entonces digo, ese es el problema. No debemos despojarnos de las emociones porque somos seres emocionales, pero sí debemos aprender a manejar las emociones. ¿Cómo se aprende a manejar? Bueno, pues siendo hijos de Dios, aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón y permitiendo que el Espíritu Santo con el que somos sellados obre en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vea, por dar un ejemplo, lo que va a hacer es que cuando yo tengo una reacción abrupta, ¿sí? Que no es coherente, que no es conveniente, que quizás lastima o me desmerece como ser humano, el Espíritu Santo me va a redarguir, me va a hacer sentir mal. Por eso dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es decir, es una marca que el mismo Dios pone en nuestro interior para que seamos prudentes, sabios y manejarnos de manera correcta. Y nos dice a continuación, los dos últimos versículos del capítulo 4, el 31 y el 32, dice que nos despojemos de esas iras, contiendas, de esa maledicencia, es decir, de esas situaciones que, insisto, nos desmerecen como hijos de Dios. Entonces, sí podemos tener ira, sí, ya hablamos de eso, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ni le demos lugar al diablo. ¿Qué es lo que se logra con esta situación? Bueno, lo que se logra con esta situación son algunos aspectos de los cuales yo le quiero compartir en esta mañana. Una de las cosas que se logra, por decirlo de ese modo, que se logra con aceptar a Cristo en nuestro corazón y tratar de encaminarnos en su plan, es que nosotros vamos a tener un cambio, evidentemente, un cambio de vida. Tanto por la presencia de Dios en nuestras vidas, cuanto por la responsabilidad que nosotros tenemos de manifestarnos como tal, como hijos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo años atrás, hace muchos años cuando yo era soltero, había un muchacho en mi barrio, o no sé si era de mi barrio, pero paraba ahí en mi barrio, que tenía una vestimenta bastante particular, comenzando desde su cabello, era un cabello largo, descuidado, no era muy aseado el muchacho,
Y su vestimenta era bastante particular, totalmente ajena a la moda de entonces y a la vestimenta de todo el mundo. Pero él tenía ese estilo de vida, ¿no es cierto? Así le gustaba, era su moda, ¿sí? Su cabello largo, su manera inclusive de caminar, etcétera, etcétera, y su vestimenta propia. Repentinamente, un día después de años de tener ese estilo de imagen, de presentación, años después le volvimos a encontrar, no nos habíamos percatado que por un tiempo desapareció del entorno, y un día aparece una persona y no le reconocíamos bien, nos parecía conocido, pero no identificábamos plenamente. Y sonreído él se acerca a donde nosotros, no habíamos sido muy amigos antes, saludábamos, nos veíamos, y se acerca y nos dice: hola, fulanitos, ¿cómo están? Entonces, sí, hola, y seguíamos con incertidumbre. ¿Es, no es, parece, quién es, me suena? Y dice: yo soy fulano de tal, que no sé qué, que se acordarán de mí. Nosotros, claro, la sorpresa, por supuesto que nos acordamos de ti. No, ¿y qué cambio? ¿Sí? Estaba con el pelo corto, estaba muy aseadito, bien afeitadito, estaba con un traje formal, con terno, ¿no? Entonces, wow, razón que no podíamos reconocerte, porque tu cambio ha sido, pero contundente, ¿no es cierto? Y él sonreído dice: sí, lo que pasa es que me tocó cambiar. ¿Y cómo así? Dice: porque yo andaba vagabundeando por aquí con mi pinta, pero un amigo conocido de la familia, de él, le había propuesto un trabajo para que no esté perdiendo el tiempo por las calles. Le había propuesto un trabajo y él aceptó, pero le condicionó a que para ejercer el trabajo que le iba a encargar, no sabemos cuál era, no debe haber sido un trabajo con alguna responsabilidad académica muy grande, porque el chico no tenía una preparación en ese sentido, pero le condicionó y le dijo: pero tienes que cortarte el pelo, estar siempre bien aseado, bien afeitado y usar este tipo de traje, ¿sí? Entonces, no es que él tenía la convicción de usar esa ropa, no es que él en un momento le nació usar esa ropa, no es que él decidió cambiar su imagen e identificarse con algo tan formal versus su extrema informalidad. No, sino que la responsabilidad que fue puesta en él le obligó a tener ese cambio. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir con esto es que hay cambios que nos nacen hacerlo cuando ya somos hijos de Dios, ¿sí? Porque nos sentimos motivados, porque queremos renunciar a lo anterior y hacer lo nuevo y bueno, ¿sí? Dejar ciertas cosas, ¿sí? Para adquirir unas buenas, desaprender, como había mencionado, para aprender las otras, las que Dios quiere, para manejarnos conforme a la voluntad de Dios. Pero hay otros aspectos de nuestras vidas que la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros de ser hijos de Dios nos obligan a cambiar, ¿sí? Y no tenemos inconveniente ni disgusto en hacerlo, ¿sí? Es decir, nada forzado, ¿sí? Quiero que me entiendan. Cambios que nacen en nuestro deseo hacerlo y cambios que debemos hacerlo en la responsabilidad de ser hijos de Dios, para ser identificados, ¿sí? Entonces, el pelo, la vestimenta, la manera de hablar, ¿sí? De hecho, este muchacho que les cuento como ejemplo, su manera de hablar anterior era totalmente diferente, ¿sí? Con la que nos volvimos a encontrar con él, ¿sí? Tenía un lenguaje mucho más común al resto de la sociedad, ¿sí? Y tenía un lenguaje inclusive muy, muy amable, hasta cierto punto, un poquito refinado, todo, ¿cierto? Entonces, él se vio obligado a hacer esto. Una obligación que no fue un peso o una carga, ni que lo llevaba con disgusto. De hecho, él volvió al barrio en donde anteriormente le habíamos conocido en su otro estilo de presentación, por decirlo de alguna manera. Todo este preámbulo, ¿por qué? Para nosotros entender este versiculito que es sumamente importante. Y dice así, va a salir en pantalla, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, si ya hemos llegado a ser hijos de Dios, si no tenemos que comportarnos como el resto de personas que tienen un comportamiento inapropiado, inadecuado, nosotros debemos adquirir una conducta de vida, debemos adquirir un proceder en nuestras vidas que sea distinto
que sea notorio, primero, la diferencia con el resto y segundo, notorio que somos hijos de Dios. Y dice que nosotros entramos en un proceso constante, permanente, hacia lo correcto, lo bueno, lo que Dios propone, porque dices, de modo que si alguno está en Cristo, uno tiene que ser una nueva criatura. Si nosotros pudiéramos un poquito dimensionar lo que esto implica, tener o ser o llegar a ser una nueva criatura, esto implica que desde una genética espiritual nosotros vamos a tener un ADN diferente, ¿sí? Ya no el que nos proporcionaba el mundo con su corrupción, con su inmoralidad, con su facilismo, con la ligereza con la que quiere manejar las vidas, sino que nosotros ahora tenemos un ADN diferente, ¿sí? Nosotros tenemos ahora unas raíces que se van a ir profundizando en nuestras vidas en la medida de la permanencia en estos caminos y en el propósito de Dios, y que va a cambiar todo, que va a cambiar todo, porque dice que vamos a ser nuevas criaturas, que aquel comportamiento, actitud, reacciones, manera de pensar, decisiones que tomábamos, tienen que ir quedando atrás. Sí, es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a encontrar con personas, ¿sí?, que nos van a decir, pero si tú eras, ¿sí? Y eso es lo correcto. Que la gente nos encuentre y nos diga, pero si tú eras, pero ¿cómo has cambiado? Pero si antes te gustaba esto, pero si antes cuando te invitábamos a tal cosa no dudabas en aceptarlo. Antes tú eras el que proponía y ahora ya no tienes ese tipo de decisiones. Por supuesto, ¿por qué? Porque las cosas viejas pasaron y todas van siendo hechas nuevas. Este versículo, ligado con lo que habíamos hablado la semana anterior, de tener una mente nueva, una mente transformada, una mente renovada, ¿sí?, nos va a llevar a tener un pensamiento y un sentimiento de este modo. Y permítame darle un ejemplo rápidamente. Cuando uno no es nueva criatura, puede estar yendo a la iglesia, puede estar asistiendo, qué sé yo, a lo mejor aprendiendo la palabra de Dios, puede estar teniendo tiempos de lectura bíblica, etcétera, etcétera. Está en un proceso, está ahí, pero a lo mejor no es una nueva criatura, ¿no? ¿Por qué? Tomemos el mismo ejemplo de la persona fanática del deporte que asiste a respaldar al equipo de su predilección, ¿sí? Cuando no es nueva criatura, esta persona, digo, que insisto, puede estar asistiendo a la iglesia, tratando de ser parte de ese pueblo de Dios que es diferente, no necesariamente de todo el pueblo que asiste, porque no todo el que asiste es pueblo de Dios, no todos somos hijos de Dios. Entonces, de pronto esta persona, digo, está asistiendo, pero va un día a respaldar a su equipo. Y pasa exactamente lo mismo, que su equipo hace un gol o sufre una injusticia. Ahora, veámosle del otro lado. Y su equipo sufre de injusticia. Uno de sus jugadores fue golpeado por alguien del equipo rival y el árbitro no hizo absolutamente nada, ¿sí? Y el otro queda golpeado, tendido. Si esa persona asistente a la iglesia, que quizás está tratando de involucrarse, de pronto suelta una palabrota, se le fue una palabrota, ¿no? Refiriéndose con calumnia, injuria al referee, al árbitro. Si suelta una palabrota, uno dice, entonces no es una nueva criatura. No, espérese. Porque las nuevas criaturas seguimos siendo humanos y seguimos teniendo emociones y seguimos reaccionando a las emociones. Si al llegar a la noche esa persona va a reposar en su lecho y ora, como quizás lo viene haciendo, y dice, Dios mío, te doy gracias por haberme sostenido a lo largo de este día, gracias por llevarme con bien, por traerme con bien, gracias porque me permitiste ir al estadio y perdóname por haber soltado semejante palabra, por esa injusticia que yo consideré que debía ser sancionada de otro modo. Y lamento mucho y bueno, y me acuesto y siento que me redarguye, siento un remordimiento de conciencia, como se dice comúnmente, ¿sí? Entonces esa persona es una nueva criatura. Una nueva criatura no es una persona que no peca, que no falla, ¿sí? Una nueva criatura es una persona que sigue siendo un ser humano y que sigue fallando, pero pasan dos cosas. La una, cuando fallamos, la conciencia no nos deja en paz, ¿sí?
Hay ese sello que tenemos del Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, reconoce que está mal, arrepiéntete de corazón, ¿sí? Esfuérzate por no volver a hacerlo. No es posible que tú en este proceso, en este trayecto, tengas todavía actitudes del viejo hombre, de la vieja mujer, del viejo ser, ¿sí? Entonces uno se siente muy mal, algo que antes no sucedía. Antes uno iba y decía lo que decía, actuaba como actuaba, ¿sí? Y luego se quedaba y dormía con la satisfacción del deber cumplido, entre comillas. La nueva criatura, digo, son dos cosas que nos diferencian. Es una persona que sí sigue fallando, que sí seguimos fallando, que sí seguimos cometiendo errores, pero los errores cometidos nos duelen profundamente. ¿Por qué? No solo porque sabemos que no debemos proyectar esa imagen que nos desmerece como hijos de Dios, sino porque sabemos que le ofendemos a ese Dios precioso y poderoso que rescató nuestras vidas entregando a su Hijo Jesucristo para que pague un precio y un precio de sangre, ¿sí? Evento que lo estaremos recordando la semana próxima porque estamos vísperas de la Semana Mayor, ¿sí? Entonces a uno le duele, verdaderamente uno se siente avergonzado de haber cometido una situación así. Entonces, ¿cuál es la nueva criatura? La que le duele, ¿sí? ¿Y cuál es el otro parámetro de la nueva criatura? Pues el otro parámetro de la nueva criatura es que ese tipo de errores que también los cometía antes, cada vez son menos frecuentes y con menor intensidad. Eso es una nueva criatura, ¿sí? Es decir, si antes yo tenía la costumbre de, no sé, de ofender constantemente, diariamente a mucha gente, pues la nueva criatura es la que cada vez va menguando, mermando, restando en ese proceder indebido y a su vez va adquiriendo una nueva conducta. Vean, las personas que son airadas, las personas que son iracundas, las personas que son malgenias y que normalmente tienen gestos, palabras, actitudes que terminan ofendiendo a su entorno, ¿qué es lo que comienza a pasar cuando van siendo nuevas criaturas? ¿Sí? Que aprenden a callar. Ya no es que de pronto de una grosería, de un desplante, pasan a un aleluya, amén, alabado sea el Señor. No, eso no es así, no es magia, ¿sí? Pero sí gente que comienza, por ejemplo, a callarse. Si antes reaccionaba y decía cualquier cosa, era sarcástico, era burlón, de pronto comienza a callarse, ¿sí? Y va adquiriendo algo que es tan importante en la vida y que es parte de la sabiduría de Dios en nosotros, prudencia, prudencia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y todas son hechas nuevas, si es que estamos en Cristo Jesús. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dentro del proceso vamos cambiando. Otra de las cosas maravillosas que suceden en nuestra vida, ¿sí? Cuando vamos cambiando, cuando vamos enmendando, corrigiendo, de hecho este tema se llama nueva criatura, así se llama el tema. La semana anterior era mente nueva, nueva vida, o nueva mente, nueva vida. Esta se llama nueva criatura. Una nueva criatura comienza a experimentar una paz interior que nos permite tener serenidad y actuar con sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener en nuestro ser la presencia de Dios en nuestras vidas, ya no nos alarmamos, ya no nos exasperamos, ya no nos desesperamos ante las circunstancias que antes sí nos sacaban de quicio, nos alocaban. ¿Sí? Yo recuerdo años atrás, no sé cuántos años, mi hijo mayor, cuando le voy a retirar del colegio a mis dos hijos, sale mi hijo mayor y estaba un poco esquivo, medio raro. Entonces le digo, ¿te pasa algo, mijo? Y dice, no, pero no me regresaba a ver. Y me negaba. Yo insistía y él me negaba. De tal manera que se vio descubierto. Me dice, sí, lo que pasa es que hoy un chico me empujó en el recreo y me golpeó. Le digo, ¿y por qué? Porque mi hijo, ante una pregunta de una profesora, dio una respuesta muy correcta. ¿Sí? No era una pregunta académica para decir, bueno, la misma respuesta tenían que dar todos los que estudiaron. No, esta era una pregunta más de la vida. ¿Sí? Y mi hijo dio una respuesta cristiana a una pregunta que se hizo. Esa respuesta cristiana causó gracia, chiste y molestó
a algún muchacho. Causó gracia, chiste a los demás, pero a uno de ellos molestó. Esa molestia que sintió este muchacho hizo que al salir de la clase le comenzara a molestar, a vacilar y a querer bullear, como dicen ahora, a mi hijo. Entonces, mi hijo, tranquilo, no respondió hasta que le puso un alto y el muchacho decidió empujarle. Y ese empujón le propinó un golpe a mi hijo. No fue mayor ni mucho menos. Y me cuenta eso a mi hijo. Yo soy papá. Yo amo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis sobrinos. Yo amo. A mí me gusta saber que ellos siempre estén bien y si alguna situación interrumpe y está a mi alcance el poder ayudar, colaborar para que ellos tengan un bienestar, no dudo en hacerlo, si es que está a mi alcance. De tal manera que ante una situación de estas, al golpearle a mi hijo, me estaban golpeando a mí. En otro tiempo, ¿sí?, mi reacción primero habría sido inmediata y con seguridad, abrupta, con seguridad. Me molestó mucho, me dolió mucho, me indigné mucho, pero decidí ir a casa, tranquilo, respirar, y en la noche, en mi oración, le pedí a Dios que me diera sabiduría, etcétera, etcétera, para el día siguiente ir a hacer el reclamo como hijo de Dios, ¿sí?, como nueva criatura. Si eso sucedía antes, con seguridad, no estaba yo en este lugar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y con eso no estoy anticipando ni advirtiendo, sino que le doy gloria, honra a Dios que haya hecho de nosotros nuevas criaturas. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, ante esos desafíos de la vida, en los que nos vemos impulsados a actuar de tal o cual manera, nosotros hoy experimentamos paz. ¿Sabe por qué experimentamos paz? No solo porque la Biblia dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que porque estamos conectados, porque estamos reconciliados, porque estamos empatados con Dios. Entonces podemos tener paz ante las cosas que antes no solo nos quitaban la paciencia, sino que nos impulsaban a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo va a salir en pantalla? En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos da la explicación de por qué tenemos paz, ¿sí? No digo que nos volvemos irresponsables y que nada nos duele, nada nos molesta. No, eso no es así. Eso no es así. Lo que sí es que tenemos paz para nosotros actuar con la prudencia y tomar decisiones sabias que conduzcan a la solución y no que aumenten el problema. Y dice así, Romanos capítulo 5, versículo 1, de esta manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos posteriores a esto es una maravilla, es una bendición, pero de momento le vamos a dejar solo ahí, ¿sí? Dice que nosotros, ya lo habíamos mencionado, solo les recuerdo, que nosotros no podíamos superar el pecado por nuestra propia cuenta, porque el pecado nos esclaviza, que no podíamos nosotros cambiar de vida por más intentos y buena voluntad y fuerza de voluntad que tengamos, de tal manera que la única posibilidad era aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón como dueño, amo, Señor de nuestras vidas, aceptando que Él pagó un precio que a nosotros nos correspondía, el precio de la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte y quien murió no fui yo, sino Él, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, en una demostración de amor inefable. Y como Cristo vino a morar en mí, porque yo le dije, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, entonces Él, que es el príncipe de paz, pone paz en nosotros. ¿Pero por qué pone paz en nosotros? Porque yo creí en lo que Él hizo por mí. Yo creí en su acto redentor. Yo creí en su plan de salvación y me sumergí en ese plan de salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo paz. ¿Por qué tengo paz? ¿Por qué no me aturden sobremanera las cosas? Porque yo fui justificado por Dios. Dios me justificó de todos mis pecados. Dicho de otro modo, la gente cuando se exaspera, cuando reacciona de manera inapropiada, cuando toma decisiones alocadas, ¿no es cierto? Sí, al primer problema con la pareja me divorcio, o al primer inconveniente económico cuelgo los guantes, desaparezco, no quiero saber nada, que cada quien haga su vida, y en fin, un sinnúmero de decisiones, ¿no es cierto? Un chico, una chica que tal vez viven en un hogar disfuncional, ante el primer o el siguiente conflicto de los padres me voy de la casa. Bueno, y hay tantas decisiones locas, precipitadas, que obviamente cuando traen las consecuencias, lamentamos como el que más. Sí, eso ya no sucede. Sí, a ver, ¿por qué sucede primero?
Sucede porque nosotros estamos cargados, ¿sí? De malas actitudes, de malas intenciones, de mala información, porque la información que hemos recibido es muy nociva y obviamente nos inspira a, ¿sí? Porque el pecado opaca nuestro entendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que somos tan extremadamente sensibles a reaccionar ante tales o cuales situaciones. Ya le digo, puede ser una afrenta, puede ser una tentación, puede ser una mala noticia, ¿no? Pero reaccionamos terriblemente. Cuando nosotros vamos despojándonos de eso por ser hijos de Dios, ¿sí? Por haber creído en Cristo Jesús y en su sacrificio redentor, nos vamos despojando, pues se va alivianando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma en general, se va alivianando. De tal manera que alivianada nuestra alma, ¿sí? Viene un problema, viene una dificultad, viene una tentación, cualquier situación que venga, y nosotros la asimilamos, ¿sí? Le acogemos. Es como que cae acolchonado en nuestro corazón, ya no en un corazón que está irritado, que está a punto de explotar, no, sino que cae en un colchoncito apaciguado. Y tenemos reacciones correctas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una comunión con Dios, tenemos paz para con Dios. Antes, como éramos enemigos de Dios, como estábamos lejos de Dios, como estábamos opuestos a Dios, entonces nada nos sale bien. ¿Por qué? Porque estábamos lejos del Creador, del que sostiene nuestras vidas. Pero ahora, como hemos sido justificados por medio de la fe, por haber creído en Cristo Jesús, nosotros tenemos paz para con Dios y por lo tanto paz para enfrentar las cosas de la vida. Digo, estos son aspectos extremadamente maravillosos que la palabra de Dios nos muestra y que la realidad así nos confirma, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene paz, uno toma decisiones, primero no precipitadas y luego decisiones que van acorde al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Porque aún el dolor, el quebranto, la adversidad son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces hay veces que uno dice, pero ¿cómo si ya voy a la iglesia? He sentido algo bien bonito, hasta me gustan las alabanzas, ya voy entendiendo la palabra y me pasan estas cosas. Porque esas cosas que pasan son parte del plan de Dios. Porque ya somos hechura suya en Cristo Jesús. Acuérdese de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, que nosotros somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿sí? Hechos conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Para poder andar en las obras que Dios tiene predestinadas para nuestras vidas. Y si nosotros nos hemos depositado en las manos de Dios en la que vamos siendo transformados, pues hay ciertas transformaciones que duelen, que golpean, que hieren, que ofenden, pero que son necesarias porque están dentro del plan de Dios. Cuando uno va teniendo este entendimiento de la vida, obviamente eso nos permite caminar mucho más seguros y con un entendimiento, con una lucidez de lo que debe suceder en nuestras vidas y de lo que debe suceder desde nuestras vidas. Nada más como un enunciado, permítame dejarle una como inquietud nada más. La palabra de Dios nos dice en Efesios que nosotros por haber ingresado en este proceso de transformación de vida, de ser bastardos a ser hijos de Dios, con todo lo que ha implicado, con todo lo que hemos explicado a lo largo de estas semanas, no sé si 3, 4 semanas, quizás un poco más, nosotros debemos ir mostrando cambios evidentes de actitud, cambios de los cuales estamos convencidos, no obligados, los cuales los hacemos, los asimilamos porque consideramos que son los correctos y le vamos poniendo empeño en esa situación. Pero digo, el libro de Efesios nos dice que nosotros pasamos a ser parte de una familia, ¿sí? Yo me había permitido mencionarle el día de hoy precisamente que nosotros adquirimos un ADN espiritual diferente, ¿sí? No importa si antes fuimos homicidas, si antes fuimos criminales, si antes fuimos corruptos, si antes fuimos todas las cosas a las que estamos expuestos la humanidad y que hoy la vemos al diario. No importa. El ADN que nosotros adquirimos es por haber pasado a ser hijos de Dios, comprados a precio de sangre, y esa sangre divina es la que nos pone ese nuevo ADN. Y digo, por un lado, la palabra de Dios nos dice que nosotros pasamos a ser la familia de Dios, ¿sí? Identificados en un mismo espíritu, un mismo bautizo, un mismo todo, ¿sí? Pero también nos pone en una posición espiritual
no una posición personal, a veces hay este malentendido, nos pone en una posición espiritual de privilegio y de honra, de privilegio y de honra. Y ese privilegio y esa honra, ¿sí? Nos muestra la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, y con esto quiero concluir, la segunda carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Pero yo quiero solo dar lectura sin que salga en la pantalla, porque este va a ser el versículo de la próxima semana, si Dios así lo permite. Quiero, dar lectura de lo que esto implica. Lugar de honra, posición destacada, espiritualmente hablando. En la vida no, uno no puede andar presumiendo y decir, mira, yo ahora soy esto. No, hay que demostrar que somos hijos de Dios y con eso es más que suficiente. Y si alguna honra adicional quiere a ser hijo de Dios, sí, pues hay que ser siervo de Dios. Como hijo de Dios, siervo de Dios. Entonces no hay honra, no hay dignidad, no hay privilegio, no hay honor más grande que el ser hijo de Dios y más aún un siervo de Dios. Cuando hablo de siervo de Dios no estoy hablando de ser pastor necesariamente. Uno puede servir a Dios de distintas maneras, en distintos aspectos de la vida y ser muy, muy bendecido en ese sentido. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, ADN espiritual nuevo, como le había mencionado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Así que eso es lo que nosotros tenemos que ser, en eso nos tenemos que transformar y ser identificados en un conglomerado de pueblo de Dios. Es por eso que yo siempre sugiero, siempre insto a que la gente, los que asisten a las iglesias, a las congregaciones, traten de ser uno, o como yo suelo decir, que aprendan a ponerse la camiseta del Evangelio. Eso es una bendición porque unidos somos más fuertes. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.